Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí esta tarde. Te damos gracias porque tú hasta el día de hoy nos has guardado, Señor, y nos seguirás guardando con tu Espíritu, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Padre. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que tú seas el que esté aquí, que tú seas el que hable, que nos des la capacidad de escuchar, que nos ayudes, Padre Santo, a tener oídos para oír, corazones dispuestos a entender, a ser entendidos, en el nombre de Jesús. Que tú seas el que hable y el Espíritu solamente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues por esta vez me tocó el privilegio de compartir y porque pues mis papás ahorita andan en un viaje ahí en Fort Worth. Ellos también pues tienen que alimentarse y tienen que, ¿verdad? También ellos comer steaks espirituales y siempre se están compartiendo con nosotros y ahora les toca a ellos. Y pues declaramos que el Espíritu Santo también los cuida, los guarda y les da un refrigerio nuevo para que vengan también a compartir aquí con nosotros, que aprendan mucho. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 10, en el Evangelio de Juan 10. Es una responsabilidad grande, digo, a lo mejor no nos percatamos cuando estamos sentados de aquel lado de la mesa. Pero sí es una responsabilidad porque si dices algo bien, pues qué bueno. Y si dices algo mal y la persona lo recibe y lo cree, Dios le va a pedir cuentas al que está hablando, ¿verdad? Independientemente que cada quien tenemos la obligación de escudriñar lo que se nos dice, de leer y de basar bien lo que se nos dice, como quiera hay una responsabilidad en administrar lo que Dios nos está hablando y lo que el Espíritu Santo a través de la persona pues, que está aquí adelante está diciendo. Antes de empezar, dice, hay un versículo que dice que cada asunto sea establecido a la voz de de dos o tres testigos. Es decir, lo podemos sustituir testigos por versículos. O sea, que cada asunto del que creemos en nuestra vida sea bien establecido a la voz de dos o tres versículos de la Biblia. Les voy a dar el versículo que es 2 Corintios. Perdón. Sí, 2 Corintios 13:1, para que lo tengan. Esto es la base que Dios me dio para todas las situaciones de toda nuestra vida, cada día, para cada creencia que podamos tener. Segundo a los Corintios 13 dice que cada asunto sea establecido a la voz o a la boca de dos o tres testigos o versículos, ¿verdad? Si yo les voy a decir algo, yo los reto a que me digan, o sea, ¿dónde está el segundo o el tercer testigo? Porque yo puedo agarrarme un versículo y decirles a ustedes una cosa y empezar a construir sobre ese versículo y malinterpretarlo completamente, ¿verdad? Entonces, que no haya menos de 2 o 3 versículos en los cuales basemos nuestra doctrina y nuestras decisiones. Entonces vamos a empezar leyendo Juan 10. Dice, desde el 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Esto es lo que Dios nos dio para el día de hoy. Las ovejas oyen su voz. Y va mucho con lo que Jenny empezó y con lo que Leti decía ahorita. Continuamos en el versículo 4. Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nos pasamos al 7, y se volvió pues Jesús a decirles, de cierto
de cierto os digo, si dice una vez Jesús, si dice algo Jesús, pues es verdad, ¿no? Y si dice de cierto, pues debemos de estar poniendo atención. Y si dice de cierto, más vale que estemos poniendo atención, ¿verdad? Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Nos brincamos al versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ya van varias veces que dice esto, ¿verdad? Que se refiere a que mis ovejas conocen mi voz. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, que es en el nivel hablando de Jesús y de Dios, es un nivel muy íntimo, ¿verdad? O sea, cuando los apóstoles, los discípulos le decían a Jesús, bueno, ¿y cuándo podremos ver al Padre? Dice, no he estado yo aquí todo este tiempo. Es porque como era Jesús, así era Dios. El 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Ahí veo que está hablando directamente de nosotros. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor solamente. Nos brincamos al versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, le decía a los fariseos. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto es lo que vamos a ahondar el día de hoy. Es un tema que muchos, la mayoría, está malinterpretando. Jesús dice claramente en su palabra que sus ovejas, nosotros, oímos su voz. Sin embargo, muchas veces no parece ser así muy audiblemente. Pero tenemos que entender que si 2 o más versículos están diciendo una cosa, hay que poner atención. Aun y cuando lo dice una vez, con mayor razón 3 veces, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es la verdad y esta verdad es la que nos va a hacer libre. No podemos nosotros no debemos no estar de acuerdo con su palabra y decir, pues es que yo no puedo a lo mejor escuchar su voz o no le escucho o le pregunto y no lo escucho. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Y si somos ovejas de Él, es porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que estar mal. Y la palabra de Dios no es la que está mal. Nosotros somos sus ovejas y tenemos que entrar de acuerdo a su palabra y por fe leerlo. Y decir, gracias Señor, porque nosotros escuchamos tu voz. Sin las circunstancias, nada debe de ocupar un lugar más alto que la palabra de Dios. Vamos a ver. No queremos no estar de acuerdo con su palabra es verdad. Si su palabra lo dice, así es, y lo recibimos así. Vamos a Romanos 8 y vamos a empezar a ver varios aspectos de cómo escuchamos su voz, cómo aprender más a discernir entre lo que es Dios y lo que es la carne o lo que es el exterior, el mundo afuera. Romanos 8, 1 al 16. Empieza desde el 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a empezar a ver mucha comparación de los que no andan conforme a la carne, los que andan conforme al Espíritu, y vamos a aprender a diferenciar estos dos aspectos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos muy fácilmente malinterpretar aquí, no malinterpretar, sino dejar muy inalcanzable el caminar en el Espíritu, y mucha gente piensa que es en alguna clase de trance o no sé, gente muy santificada, un apóstol, un sacerdote, etcétera, ¿no? Un pastor. Y vamos a empezar a ver cómo es que nos guía
Dios a través de su palabra. Dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, los que son de la carne piensan y se ocupan de las cosas de la carne, ven las cosas a través de la carne, de los frutos de la carne, pero los que somos del Espíritu, o los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Tenemos una mentalidad de estar ocupándonos de las cosas del Espíritu o de las cosas de la carne. Me voy a brincar de voladito, ahorita regresamos. Al 11 y al 14, al versículo 11 y 14 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y en el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo es muy importante. Aquí ya nos está diciendo que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Eso quiere decir que Dios guía a través del Espíritu. Y tenemos que dejar de buscar a Dios afuera, en las circunstancias, en una enfermedad, en un choque, en alguna escasez, en algún problema, y decir, bueno Dios, ¿qué me quieres decir a través de este problema? Su palabra dice que Él nos guía a través del Espíritu y no exteriormente. La carne se ocupa de las cosas exteriores y Dios no nos va a guiar nunca por un aspecto exterior. Entonces Dios guía desde aquí adentro, porque Dios vive en nosotros. Nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y ahora Él está dentro de nosotros. Cuando dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque les mandaré a otro consolador, y quiere decir otro, ahí quiere decir que otro igual exactamente. Y les conviene y va a ser mejor para ustedes. Y dices, bueno, ¿qué es mejor que estar con Jesús en un lado? Pues tenerlo adentro, ¿verdad? Las 24 horas, los 7 días, porque pues Jesús estaba limitado en la tierra a estar en un punto, ¿verdad? Con una persona y no podía estar en muchos lugares. Pero ahora sí tenemos a Jesús, cada quien, al Espíritu mismo de Jesús, el Espíritu mismo que habló a través de Elías, el Espíritu que habló a través de Noé, de Moisés, de Abraham. Ese mismo Espíritu vive en nosotros y ese Espíritu es el que nos vivifica. Y la palabra vivificar en inglés es quicken, que quiere decir que te da una pauta, que te da un sentir, bueno, no un sentir de la carne, sino un saber en el Espíritu de que Él está dentro de nosotros. Más o menos podemos empezar a ver, bueno, Romanos, ahí mismo estamos en el 14 y 15. En el 15 no lo leí. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí notamos una comparación. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Ahí está haciendo una contraparte de lo que no debemos de ser guiados, ¿verdad? El diablo nos guía a través de esclavitud para llevarnos al temor, para llevarnos a la destrucción y al fin de cuentas matarnos, ¿verdad? El diablo siempre nos va a querer tener en esclavitud y podemos discernir en nuestras vidas cuando se presente una situación de presión, de angustia, y se me hace que me estoy adelantando un poquito. Vamos a regresarnos en Romanos a conocer a través de su palabra cómo es que nos va a guiar. En el versículo 5 de Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No quiere decir que si haces algo en la carne te vas a morir en el instante, sino que vas a estar experimentando muerte mientras haces eso. Si te ocupas de la carne, si vives en angustia, si vives en temor, vas a estar experimentando enfermedad que a fin de cuentas te va a llevar a la muerte. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí está la solución. ¿Cómo es que el ocuparse en el Espíritu se manifiesta en nuestras vidas? En vida y paz. Dios guía a través de vida y guía a través de paz. En cualquier situación lo podemos ver. Si nosotros reconocemos nuestros caminos delante de Él y nos encontramos en una situación, bueno, yo les voy a decir algo
pues de lo propio, ¿no? O sea, no puedo a lo mejor hablar de algo que ni siquiera he experimentado yo. Sé que no tuvo que haber sido de esa forma, sin embargo, pues Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Pues he estado pasando por ciertas situaciones. Hace unos meses recibí la invitación a mandar una cotización para trabajar en la cárcel, provisión de Dios, y ha sido una situación tras otra de victoria, de bendición, y yo pude ver donde Dios me dirigió a considerar o a empezar a ver para adquirir una unidad, un auto. Entonces pude percibir muy claro que Dios me dijo y me dio la paz acerca de cierta unidad. Sin embargo, no porque Dios dice algo, quiere decir que ya sabemos cuándo, que ya sabemos dónde o cómo va a suceder eso, y tendemos a ayudarle a Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros metemos pues la pata o nosotros nos adelantamos a Dios, pues algo se sale de curso, ¿no? Entonces, pues yo recibí la dirección y dije, bueno, pues entonces yo creo que esto ya significa que tengo que ir y que tengo que hacer lo posible para adquirir eso. La provisión Dios ya le había dado, o bueno, eso es lo que yo consideraba, sino el trabajo llevaba cierto ritmo y dije, bueno, pues si ya llevo más o menos esto avanzado y voy a avanzar esto en un mes, pues en un mes ya queda todo listo, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, el trabajo se detiene después de un mes. Se frena un poco, la producción baja un poco, y yo ya me encontraba con la situación. Entonces yo fui a la agencia y sí, muy padre, le dije al agente de ventas, pues te doy ahí un anticipo y sepáramelo y yo luego vengo, yo te aviso cuando ya complete bien todo y lo sacamos, ¿no? Entonces él estuvo de acuerdo y yo le dije, bueno, el carro se va a quedar ahí, cuando yo decida yo voy a ir a la agencia. Me habla días después y me dice, pues ven para que firmes unos papeles, y pues ya para que quede listo para cuando tú vengas. Entonces yo le dije, bueno, que voy a firmar esos papeles, pero ahí se va a quedar el carro, ¿verdad? Todavía no me interesa sacarlo hasta que esté listo. Me dijo, sí, sí, sí. Y ya cuando estaba ahí sentado con él para firmar los papeles, yo empiezo a sentir o a tener un testigo dentro de mí de que espérate tantito. El síndrome de estás moviéndote muy rápido. Entonces dije, bueno, no, pues es normal, a lo mejor, y no es Dios. Si quieres, estás buscando algo y estás esperando algo y quieres que no sea Dios, vea que no eres tú, Dios, vea que no. Le dices así, hace cuenta. Y luego dije, no, bueno, total, en una semana ya voy a tener todo listo. Y para ese entonces no sabía yo todavía nada de lo del trabajo. Entonces dije, bueno, pues ya, total, yo me aseguré que me dijera él que no iba a avanzar nada hasta que yo le dijera. Firmé los papeles y le dije, bueno, entonces a partir de cuándo es donde empiezan a correr las mensualidades. Entonces me dice, ya firmaste. Entonces yo me quedé muy sorprendido y no supe qué hacer. O sea, muy bien fácil pude haber agarrado el contrato y no, espérame, no. Me congelé y muchas veces el temor te paraliza y no hiciste nada y ya te adelantaste a Dios. Entonces, pues muy en lo privado, o sea, yo sentía de que pues te adelantaste. O sea, Dios tenía ese plan o de que tú tuvieras esa unidad, pero te adelantaste. Entonces, ahora puedo ver que fue por 2 meses esa decisión, que cuando pudo haber provocado un sentir de tranquilidad, de bendición, el estar disfrutando de una unidad móvil nueva, pues produce en ti angustia, temor. Ya firmaste, ya metiste a medio mundo de aval y dices, ¿qué necesidad? Entonces ahí yo identifiqué cómo no debes de ser guiado. Y eso es donde la palabra aquí nos está diciendo que produce angustia, que produce esclavitud, que produce temor. Y Dios me habló muy claro y me dice, tú tienes que estar, lo que decía Randy la semana pasada, o sea, me cayó muy, muy fuerte como confirmación. Dice, necesitas para empezar liberarte del sistema del mundo, liberarte de toda deuda, porque ¿quién es el que está en el mundo? ¿Quién es el que tiene ahorita
el control en el mundo. Es el diablo y tú te metes con una carnada, sutilmente, te mete hacia el mundo y ya estando ahí, o sea, Él es el Señor ahorita del mundo y es el que está gobernando y el que está operando. O sea, entonces necesitamos cortar todas las ataduras con el mundo porque Él sí tiene ya la autoridad a través de otra persona de amedrentarte y de mantenerte frenado, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios, me di cuenta de la situación y reconocí mi error delante de Él y le dije, o sea, bueno, ayúdame a salir adelante de esto. O sea, yo sé que tomé un paso adelante y antes de que tú me lo dijeras y ahora te pido la ayuda para salir de esta situación. Y Dios empezó a mostrar poco a poco y los pagos fuertes que había que dar al principio, que ya estaban casi notarizados y si no los das se genera una bola de interés y de problemas y Dios dio la provisión y ya, o sea, y entonces no tuvo que haber sido así, no tuve que haber pasado por esa situación para aprender eso, porque su palabra me está diciendo, ¿verdad? Pero pues Dios es misericordioso y todo salió adelante, ¿no? Y gracias a Dios ya empezamos a reanudar el trabajo, Dios puso favor, que esa fue, yo la veía más difícil la situación en que la constructora encargada que ganó el concurso estatal diera un anticipo, a ver otro problema legal acá más aparte de lo que yo estaba haciendo. Y la persona, pues, son gente de negocios y son gente, pues, que te saca jugo, ¿no? Y te ven joven y te dicen, bueno, pues ahorita, a ver qué saco provecho. Sin embargo, Dios puso favor ante esa persona también y me dijo lo que necesites, el trabajo se paró por culpa mía, pero tú ahí te va y salda todo lo que tengas que saldar y vamos viendo y así. Entonces, yo no me la creí, en realidad yo le pedí el favor a Dios, sin embargo, él sorprendió de una manera muy grande y gracias a Dios, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el Espíritu de Dios nos guía con vida y con paz. Les voy a leer, vamos todos, a Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 12. Primera de Samuel 16, del 1 al 12. Vamos a empezar a familiarizarnos un poquito más con a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que el Espíritu nos guía con vida y con paz. Es Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 12. Es una historia muy, muy bonita. Y aquí vamos a poder ver lo que el profeta Samuel experimentó al respecto de esto. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Seguimos en el versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Aquí es una clara, en este versículo 3, una clara respuesta de cómo Dios obra. Escuchamos muchas veces también, es que los caminos de Dios son misteriosos y nadie los conoce. ¿Podemos empezar a conocerlo aquí? Aquí podemos ver que Dios le dijo a Samuel que hiciera algo y ya cuando estuviera en ese lugar, yo te voy a decir qué hacer. Pero no, Dios no te va a revelar nunca el fin de todas las situaciones y te va a decir, tú tienes que estar en 5 años en este lugar haciendo esto y haciendo esto. Dios te va a ir guiando paso a paso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que confiemos en Él y si Él nos dice que hagamos algo y no sabemos cómo lo vamos a hacer, Él va a dar la provisión y Él va a decir cómo hacerlo.
paso a paso. Entonces hizo pues Samuel como lo dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Entonces Samuel es una persona con mucha experiencia, con años encima, ha visto muchas situaciones, Dios lo ha llevado a través de muchas cosas, y su experiencia lo hizo ver el decir, de seguro este varón es el rey que Jehová ha escogido. En el 7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. En su interior, él no estaba escuchando una voz audible de parte de Dios, porque claramente los que estaban ahí no lo escucharon. Dice, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Y yo creo que ya para este entonces Samuel empezó a agarrar la onda de que ya vio un patrón donde, no es por lo de afuera. Entonces, dice, hizo pasar Isaí 7 hijos tuyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces, está Samuel enfrente de los hijos de Isaí, frente a 7 de ellos, ¿y es este el escogido? No. ¿Y es este el escogido? No. No, no, y no, no, y no. Después de 7, no. Entonces, continuamos leyendo y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David, pues el pastorcito, ¿verdad? Un pastor que cuidaba ovejas, un músico ruidoso, que ni siquiera fue considerado para ser convidado a la mesa con el profeta Samuel. Nadie le consideró. Y luego dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y es donde dice ahí, levántate, eso es donde dice que Dios te guía a través de vida, o te vivifica. Ese es es que la palabra, el verbo en inglés es más fácil decir un quickening, que Dios te vivifica, que el Espíritu te vivifica por dentro, que sale de adentro de ti, de donde está el Espíritu, y te da esa respuesta. Entonces, es la diferencia entre decir no, y no mires el exterior, no, tampoco, no, y no, y no, y no, y no, y levántate, úngelo. Entonces, esa es la diferencia de lo que es el vivificar y el que te dé paz algo. Y cómo el Espíritu Santo da testimonio delante de nosotros a una respuesta que nosotros podamos encontrar mirando al exterior, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. En Romanos dice que el Espíritu nos guía a través de vida y paz. Nuestra mente está conectada simultáneamente con la carne. Podemos verlo si regresamos a Romanos 8, que nuestra carne está conectada simultáneamente con la carne y con el espíritu. Nuestra mente está en medio. Nosotros somos un espíritu, tenemos una mente que son los sentimientos, pensamientos, la memoria, y vivimos en un cuerpo, mas no somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este capítulo se nos está hablando acerca de los que viven conforme a la carne, los que viven conforme al espíritu. Entonces nuestra mente está conectada simultáneamente o al mismo tiempo con nuestra carne y con nuestro espíritu. Podemos enfocar nuestra mente afuera, a la carne, al exterior, a las preocupaciones, a la presión, al temor, a las enfermedades, o podemos enfocar nuestra mente a nuestro interior, al espíritu, al que vive dentro de nosotros. ¿Verdad? Entonces, al ocuparnos de la carne, ya vimos que
que experimentamos muerte. Dios me mostró algo al respecto de esto, que dice, ¿dónde está? Ok, dice, cuando nosotros enfocamos nuestra mente en la carne, y digo que experimentamos muerte, ¿cómo es esto? Dios me mostró algo que me dijo así, ¿sabías que el Alzheimer es una de las situaciones principales y de los efectos por la cuales es llevado o es consecuencia más bien del ocuparse de la carne? El ocuparse de la carne es lo suficiente, en afuera, en las peleas, en tanta angustia que vas atrofiando tu mente, vas dependiendo de tus sentidos exteriores, donde va en decadencia completamente pues tu cerebro, pero tu mente no es tu cerebro, o sea, la mente de nosotros es en el alma, no es en el cerebro. Sin embargo, a causa de nosotros estar enfocándonos tanto afuera y no poniendo atención en lo que Dios nos está diciendo, empezamos a ver efectos en la carne. Y uno de ellos es lo del Alzheimer. O sea, viene a causa de poca atención al espíritu y mucha atención a todo lo que puedes ver. Tener la mentalidad carnal promueve enfermedades como estas. Y porque no enfocamos la mente en lo que es en lo espiritual. Y al ocuparnos del espíritu experimentamos vida y paz. En Isaías 26:3 dice, guardarás en perfecta y completa paz. Ese es Isaías 26:3. Dice, guardarás en perfecta y completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se persevera. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos adentro, nos enfocamos en que, bueno, afuera es una situación, pero adentro Dios me dice que soy sano, adentro Dios me dice que toda provisión está dada y Dios me está guiando hacia ciertas cosas, con vida y con paz, Dios te va a mantener en perfecta paz. No obstante que yo malinterpreté o le agregué palabras a lo que Dios me estaba diciendo, ya cuando Dios empieza a dar dirección, bueno, ahora hay que hacer esto para salir adelante, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, va a seguir bombardeando de afuera, todo va a salirte mal y ya te atravesaste y las deudas y ya, ¿verdad? Entonces, pero cuando Dios dice esto, entonces Dios nos guarda en perfecta y en completa paz. Él nos da la seguridad de que su palabra es verdad y que Él es fiel, ¿verdad? Vamos a ver. Es que hay tantas cosas que quiero abarcar y el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Ser guiados por el Espíritu es vida y paz. El Espíritu de Dios es vida y paz. Nosotros tenemos las cualidades que Jesús tenía. Jesús aquí no tenía ningún privilegio o beneficio adicional al que nosotros tenemos ahorita. Si no sería, pues bueno, pues Jesús lo hizo pues porque era Dios. Entonces ya no nos deja a nosotros una posibilidad de vivir en la victoria que Él vivía. Nosotros tenemos las cualidades de Jesús que vienen siendo vida, que viene siendo paz, viene siendo el amor, viene siendo compasión, misericordia, etcétera. Unos cuantos de los atributos de Jesús por los cuales Dios nos puede guiar. Cuando nosotros vemos uno de estos frutos o de los frutos del Espíritu Santo, que es fe, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, etcétera, sabemos que eso viene de adentro, que por lo tanto Dios nos puede estar guiando a través de eso. Cuando nosotros vemos lo opuesto a lo que es Jesús o lo opuesto a los frutos del Espíritu Santo, que si sería vida, sería muerte, si es paz, pues sería angustia, estar angustiado, no tener paz, si es fe, pues es incredulidad. Si estamos viendo frutos de este tipo, ese es el diablo el que nos está guiando. Y podemos identificar quién es el que nos está guiando, ¿verdad? Primera de Juan. La razón por la que les estoy dando muchos versículos es por lo que les dije al principio, que es que cada asunto sea establecido a la voz de 2 o 3 testigos o versículos y que no quepa duda en nosotros de que esta es la voluntad de Dios. Nosotros fuimos llamados
a saber y a conocer la voluntad de Dios. Dios no nos tiene en oscuridad completa, ¿verdad? Y tenemos que dejar de ver como el 90, más de 90% de los cristianos que dice todo pasa por una razón, o Dios nos está guiando a través de un accidente. Bueno, Dios te está hablando. Bueno, ¿y qué te está diciendo? Que eres a lo mejor un burro que necesita que le den golpes para que entiendas, ¿no? Y gran mayoría está engañado, y hemos estado engañados en algún punto. Su verdad nos ha hecho libre, su palabra, pero gran mayoría está dependiendo en que Dios los está guiando desde afuera. Cuando su palabra dice que no seamos como una mula que necesita freno, sino que seamos entendidos, conociendo cuál es la voluntad de Dios. Ahorita les voy a dar ese versículo. Entonces Dios nos requiere que seamos entendidos de su voluntad, que sepamos qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que va a hacer. Y no tener que mandarnos enfermedad, no tener que mandarnos accidentes para poder aprender algo. En 1 de Juan 5, del 6 al 13, ahondamos un poco más en lo que es vida y paz. Dice en el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es lo que tenemos nosotros, lo que somos nosotros, y ese Espíritu da testimonio dentro de nosotros, y ese Espíritu es la verdad. Entonces Dios nos está guiando hacia toda verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos el testigo dentro de nosotros, al igual que Jesús, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, nosotros tenemos el testimonio dentro, o el testigo dentro de nosotros, y cualquier otro pensamiento es mentira, porque la palabra de Dios es verdad. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esto es muy fuerte, porque si nosotros decimos, es que yo no puedo, a mí me decían, no hace más de un mes, es que nosotros no podemos escuchar directamente al Espíritu Santo, porque eso era en el tiempo de Jesús y los discípulos, y ya tenemos nada más su palabra. Sí tenemos su palabra, pero la palabra llega hasta cierto punto. ¿Cómo Dios te va a dirigir en una situación específicamente de decir, vete a vivir a Nuevo Laredo, si Nuevo Laredo no existe en la Biblia, ¿no? Entonces, sobre situaciones generales, Dios sí nos guía a través de su palabra, y hay demasiada información, pero el Espíritu también nos guía específicamente en diferentes cosas. Y si nosotros decimos, no, Dios no nos puede guiar a través de su Espíritu hoy en día directamente, específicamente, entonces aquí dice la palabra que estamos haciendo a Dios mentiroso. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces es muy delicado esto, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En el 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida, porque la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, dice en el 13, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí está ya, para conocer lo que es la voluntad de Dios también. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es vida,
Jesucristo tiene la vida dentro de sí, nosotros tenemos a Jesucristo dentro de nosotros y la vida de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo también da testimonio dentro de nosotros, que somos los hijos de Dios, como dice Romanos 8. Bien, bueno, ahí vamos entendiendo un poquito más de lo que es Jesucristo y de cómo nos guía. Vamos a ver dónde está. Ok, vamos al Salmo 23. La fe viene, ¿por qué viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Nosotros empezamos a conocer de Dios y lo que Él quiere para nosotros a través de su palabra. Entonces, la fe viene por el oír de la palabra de Dios y ahorita estamos alimentando nuestra fe porque estamos escuchando mucha palabra de Dios. Dice el versículo, en el capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor está guiando, ¿verdad? Junto a aguas de reposo los está guiando. Confortará mi alma, aquí viene otra vez, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué está rebosando nuestra copa? Porque nos está guiando y porque nos está llevando por pastos delicados y nos lleva bien cuidaditos. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Por qué me van a seguir el bien y la misericordia? Porque nos está guiando, ¿no? Todos los días de mi vida me seguirán. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él nos está guiando, un buen pastor tenemos que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ¿verdad? Como lo dice aquí el Salmo 23. Y vamos a ver otro aspecto igual que este versículo, donde dice en Juan 16. Estamos viendo Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchos dicen, pues no, solo los caminos de Dios son misteriosos y pues no podemos saber más que a donde vayamos, pues eso es donde Dios nos quiere y nos quitamos la culpa nosotros de tomar una decisión, se le dejamos la culpa a Dios y donde Él nos guía ahí vamos a estar y el diablo entonces no tiene nada que hacer, ¿verdad? Sin embargo, el capítulo 16 en el versículo 13 de Juan nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto quiere decir el futuro. El Espíritu que vive dentro de nosotros es el Espíritu de verdad. Y aquí dice, o sea, nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué? Porque en el Espíritu no hay tiempo. Nosotros tenemos tiempo aquí porque vivimos en la carne y fue establecido para nosotros, pero cuando hablamos del Espíritu, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la esencia de Dios, no hay tiempo, todo es un eterno aquí y ahora. Y esa es la forma en la que Dios nos está hablando ahorita, que si permanecemos enfocados en Él, si enfocamos nuestra mente, nuestro espíritu, si escuchamos su palabra, si nos familiarizamos con su voz, Él nos puede mostrar las cosas que están por venir, nos puede preparar para situaciones incluso. Llámese alguna crisis, te puede decir haz esto o ¿verdad? Agarrar cierta provisión para... No hay límites, pues, porque el Espíritu de Dios nos muestra las cosas que están por venir. Y dice Juan 14, nomás le leo esto así rápido, el 16 dice, Juan 14, 16,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con nosotros. Y abajo dice otra vez en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí tenemos al Espíritu que nos muestra cosas que están por venir, a un Espíritu que nos recuerda cosas que nos ha dicho y que nos habla desde adentro. Jesús nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es lo opuesto a la paz. Si nuestro corazón se turba, si estamos preocupados, si tenemos miedo, estamos desobedeciendo directamente a Dios que nos dijo, no se turbe vuestro corazón, porque yo les dejo mi paz. Y podemos respaldar aún más Romanos 8, donde nos dice que nos guía a través de vida y paz, porque Jesús es el príncipe de paz, el Espíritu es el Espíritu de paz, por lo tanto Dios nos está guiando a través de todo, ¿verdad? Y si puedes sonar un poquito repetitivo, pues así es como se aprende mejor cuando por repeticiones ya se llega a presentar una situación y sabemos que depende del fruto que tengamos en nuestro interior, es lo que debemos de hacer, ¿verdad? No somos guiados a través de circunstancias de exterior, somos guiados del interior. Dios es un ser inteligente. ¿Cuánto podemos estar de acuerdo con eso? Y Dios en Génesis 1:26 o 28, no les quiero dar más la información, Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Repite, hagamos a nuestra semejanza al hombre, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos las cualidades que Dios tiene. Dios es un ser inteligente y nosotros somos seres inteligentes. Y Dios se puede comunicar con nosotros inteligentemente, no a través de golpes, ¿verdad? De varazos. Y muchas veces, para contrarrestar eso que estoy diciendo, si quiera nada más apuntar el versículo de 2 Timoteo 3:16. Es una de las situaciones que en realidad veo más en mi vida, con ciertas personas, donde creen muy fuertemente que todo pasa por algo, ¿verdad? Y esa mentira está llevando a gran parte de los cristianos a muerte prematura y a derrota. El decir que esta enfermedad que tengo ahorita es de alguna manera la voluntad de Dios y que todo tiene su propósito perfecto, es una mentira, ¿verdad? Porque si de algo debemos de aprender, si de algo debemos de ser instruidos, es de lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para todo lo que Dios nos está preparando, esto es lo que nosotros debemos de ser instruidos, de lo que debemos de aprender, no de situaciones que nos hagan pasar por angustias ni por derrotas. Esa no es la voluntad de Dios, sin embargo Dios nos ayuda y tiene misericordia de nosotros. Pero aquí tenemos un testigo, que su palabra es la que nos enseña, que su palabra es la que nos instruye. Para conocer, para respaldar bien de que debemos de conocer su voluntad, en los tiempos de Jesús, los fariseos incluso repetidas veces agarraron piedras para apedrear a Jesús, cuando Jesús decía, yo conozco al Padre y el Padre en mí y yo en el Padre, y automáticamente agarraban las piedras, ¿verdad?
Eh, por algún lugar tengo el versículo ese aquí. O sea, agarraban piedras y Jesús les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aún más los enfurecía, ¿verdad? Y el diablo, que es el autor de la muerte, los influenció a tal grado que agarraron piedras y estaban listos para matarlos. Estaban haciendo en realidad las obras de su papá el diablo, los fariseos. Conozcamos su voluntad. ¿Dónde hay versículos que nos dicen que debemos de conocer su voluntad? Pueden apuntar, yo se los leo, en Efesios 5. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, o redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí tenemos uno que nos dice que tenemos que ser entendidos para conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí está. Aquí está su palabra. Para toda situación aquí hay respuesta. Y un segundo versículo que nos dice eso es el Salmo 32. Si lo quieren apuntar nada más. En el Salmo 32, versículo 8 y 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, te estaré viendo, ¿verdad? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ya nos respaldó que no debemos de ser guiados por golpes. ¿Cómo son guiados los caballos? Con frenos, estirándolos. ¿Cómo son amansados los caballos? Teniéndolos dando vueltas y dándoles latigazos repetitivamente, una y otra vez, hasta que puedan entender o cómo podemos mover a una mula que está atravesada en la carretera y le pitamos y le pegamos y nomás se sientan y ya, no hace nada. Y Dios nos dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Yo siempre pensé, desde que estamos en la iglesia, desde que somos cristianos, que si llegase yo a saber la voluntad de Dios, o si llegase yo a conocer donde Dios quiere que esté desempeñando, desarrollando, trabajando, etc., ya la hice. Si yo pudiera conocer ahorita que Dios me dijera, tienes que estar en este lugar, en un momento donde yo no tenía ni la más mínima idea de dónde tenía que estar, dije, si yo sé eso, ya la hice. Y ahora, leyendo todo esto, puedo confirmarlo, que cuando sabemos nosotros la voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos a través de su Espíritu Santo dónde tenemos que estar y qué tenemos que estar haciendo y dónde tenemos que estar extendiendo su reino, entonces ya la hicimos, vamos a tener toda provisión y vamos a estar sanos y vamos a vivir una vida de bendición, ¿verdad? Sí, o sea, y estaba el Espíritu de Dios, aún yo inconsciente de eso, diciéndome que eso es lo que tenía que hacer. Cuando entramos a un trabajo, no tenemos que saber hacer todas las cosas. Lo único que tenemos que saber y hacer es lo que el jefe nos dice. Y es igual aquí en la palabra de Dios. No tenemos por qué preocuparnos porque no nos sabemos toda la Biblia de memoria y porque no tenemos toda la revelación. Lo único que tenemos que saber es qué es lo que está diciendo Dios ahorita. Una cosa nada más. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahorita? Dios te va a guiar en muchas situaciones donde no sabes todo. Lo digo por experiencia. En este trabajo que Dios dio la provisión, yo tengo un negocio de fabricación de químicos y todo lo que es de limpieza. Y de repente me hablan y me dicen, oye, ¿conoces a alguien que haga construcciones, que haga mantenimientos de impermeabilización y pinturas y no sé qué? Y yo nada más le dije, sí, voy a ver, yo les echo la mano, gente conocida de Monclova, y el Espíritu luego, hazlo tú.
Entonces, ya no, pues yo les ayudo y yo les consigo y yo me hago cargo de eso. Entonces ya vinieron las personas, estuvimos hablando y luego me dice, no, pues bueno, va a ser una construcción en la cárcel de Piedras Negras, van a ser 2000 metros de barda, o sea, 2 kilómetros, barda y malla ciclónica, y van, pues, todo lo que es enjarrar y cimientos, impermeabilizar techos, pinturas, todo eso. Entonces yo me empecé a sentir, no carnalmente, sino en mi espíritu, a percibir más bien. Hay que cambiar esa expresión. A percibir en el espíritu que eso era, pero mi carne me decía, no sabes hacer nada de eso. Entonces yo estaba confiado en que Dios me estaba guiando hacia cierto lugar, pero no sabía cómo y cuándo y quién iba a ser los que me iban a ayudar, porque pues obviamente una persona no se puede hacer cargo de todo eso. Dios puso, pues ya estando ahí adentro, empezó a mostrarme y adentro hay iglesias y Dios me mostró, ve a las iglesias y pregunta ahí quién sabe hacer esas cosas. De 1200 reos que hay ahí adentro, una persona fue y me anduvo buscando por todos lados y me dijo, oye, me dijeron que tú andabas buscando, yo hago construcciones de esto, he trabajado aquí y acá, instalo las mallas ciclónicas, todo lo que consistía el trabajo, esa persona me decía que sabía hacer. Y en mi espíritu yo sentía paz acerca de eso. Entonces, toda la gente que está ahorita, en este momento, laborando ahí conmigo, son puros reos. Y entra el temor de que, bueno, pero ¿qué tal si, verdad? O sea, es gente que está ahí por alguna situación. Y empiezas dentro de tu mente a juzgar a que, bueno, pues a lo mejor uno de ellos fue un asesino, o a lo mejor uno de ellos se robó todo, o no sé. Sin embargo, Dios dio el testimonio ahí adentro y pues tenemos ahí 20 personas trabajando dentro, perfectamente entendidas y excelentes en lo que están haciendo. Y es donde Dios me dijo, no tienes que saber todas las cosas. Y si tú no sabes todas las cosas, yo te voy a poner con gente que sí sabe, o sea, que sabe en el campo que se necesita, ¿verdad? Entonces, si tanto yo no sabía cómo hacer un cimiento, Dios me puso con gente que sí sabía hacer un cimiento. Y Dios empieza a construirte, no por méritos propios, sino porque Él es bueno y porque si tú lo escuchas, te va a empezar a llevar de victoria en victoria, no te va a llevar a situaciones desastrosas, porque Él es el buen pastor y te guía por pastos delicados. O sea, empezamos a armar nuestro caso ante el juez justo, donde nosotros debemos de ser bendecidos en todo aspecto. ¿Dónde me quedé? Iba dirigido hacia un lado. Bueno, terminamos de leer el Salmo 32. Muy bien. Les voy a leer rápidamente, si quieren nada más apuntar las citas, donde nosotros podamos ver y podamos entender y respaldarnos en que el Espíritu sí habla directamente y no solamente a través de su palabra, que sí habla, ¿verdad? En Hechos, hay 3 citas en Hechos. Es Hechos 8:29, se los voy a leer bien rápido. Dice en Hechos 8:29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Una dirección específica que Felipe no tenía esa dirección. Ellos tenían lo que es el Antiguo Testamento, tenían Isaías. Jesús citó Isaías en su gran mayoría, en su ministerio. Pero el Espíritu también da dirección específica. Y aquí le dijo a Felipe que hiciera. Y luego más adelantito en Hechos 10:19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu le mostró algo que estaba por venir. Entonces Pedro ya desciende y les dice a qué es a lo que venían. Entonces, el Espíritu le mostró claramente. Y luego en Hechos 16 también la palabra nos muestra.
Hechos 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí es otra dirección del Espíritu Santo donde no siempre tienes que estar hablando la palabra de Dios, sino tenemos que conocer y estar atentos a cuando Dios nos da esa pauta para avanzar y para hacer lo que Él quiere que hagamos. Fuimos hechos para tener comunión directa con Dios. Dios nos creó para tener una relación con nosotros, no una religión. Y necesitamos desarrollar nosotros una conciencia, un entendimiento, una mentalidad de Dios dentro de nosotros. Cuando vamos a pedir dirección acerca de algo, por mucho tiempo, yo sí me encontré a mí mismo hablando y diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? No, o sea, es que no te escucho. Y la palabra dice que sí escuchamos su voz. Y la palabra dice que tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Entonces, necesitamos tener esa conciencia de una mentalidad de Dios dentro de nosotros. Aquí está Dios. Y nos enfocamos adentro, leemos su palabra en fe. Si queremos escuchar su voz, aquí está. Abre su palabra en cualquier versículo y dile, Señor, habla a mi espíritu. Y empezando a leer en fe, empezando a desarrollar, y el Espíritu empieza a hablarte dentro de ti. ¿Por qué su palabra es tan importante? Porque también hace unos meses me topé con la escritura de Hebreos 1:3 que dice que, bueno, para no echarles mentiras. Dice Hebreos 1:3, el cual, bueno, voy a leer desde el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Dios nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué dice sustenta las cosas con la palabra de su poder y no dice con el poder de su palabra? Porque tiene un propósito. Y de hecho en la traducción literal judía, no, Young's Little Translation, dice también lo mismo exactamente, que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y podemos entender, con base a otros versículos, que la palabra fue creada directamente o extirpada del poder de Dios. O sea, el poder de Dios tiene como fruto, o una de las manifestaciones del poder de Dios es su palabra. Es por eso que esta palabra es tan importante, porque no es solamente una recapitulación de las vidas de tantas personas, discípulos, apóstoles, seguidores de Dios a lo largo de más de 1000 años o 1500 años, sino que esta palabra fue inspirada por el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros, por el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que vive dentro de Jesús, el cual vivificó a todos los autores estos, la cual nunca se contradice. Entonces, lo poderoso en todas las situaciones sí es que declaremos cosas buenas, pero más aún el hablar la palabra de Dios, o traduciéndolo a esto, hablar el poder de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el poder, no nuestras palabras directamente, sino su palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos su palabra, eso es en verdad lo que tiene efecto. Hablaba yo con una persona en Monterrey. Él era, en aquel entonces, novio de mi mejor amiga, y era ateo. Entonces mi mejor amiga me dice, oye, vamos a un café, vamos a platicar, prácticamente me dice, para que lo obligues a creer en Dios. Y dije, no, eso no se puede. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esta persona decía, pues pruébame que Dios existe, y los argumentos que usan siempre, y por qué entonces un Dios, si es bueno, por qué un Dios tan bueno va a permitir que pasen
tantas cosas malas, y por qué las enfermedades, y por qué los niños, y por qué todas las cosas malas. Y ya pues tratando de hablar su palabra, me empecé a percatar de esto. Al principio yo sí daba mis argumentos, no, es que, bueno, entonces pruébame que no existe, y se las empiezas a voltear, pero va a llegar un punto en el que son dos personas tratando de llegar a un punto intelectualmente nada más. Y llegué al final, donde ya sentí que, más bien percibí que el Espíritu de Dios me estaba hablando. No vas a llegar a ningún lado. Y qué es en realidad lo que importa. Y yo le dije, mira, no te conozco. Y luego es más difícil aún hablar con él porque él era italiano. Y mi italiano no es muy bueno. No, sí hablaba inglés. Sí hablaba inglés y pues nada más platicando en inglés. Le decía, no te conozco y le digo, o sea, en cierto punto me da mucha tristeza que no tengas una esperanza de vida después de esta vida. Porque entonces, ¿cómo estás tranquilo? ¿Cómo duermes? O sea, bueno, no me lo puedo ni imaginar. Le dije, sin embargo, va a llegar un punto. Le digo, no me creas si no quieres, solo escúchalo y acuérdate. Solo guárdalo si de alguna forma puedo trascender en tu vida y ¿verdad? Por cualquier amistad, solo guárdalo. Le digo, va a llegar un día en el que la trompeta suene y Jesús venga por nosotros y vamos a desaparecer los que creemos vamos a ser arrebatados. Le digo, y cuando pase eso, todavía hay tiempo. Le digo, para que tú aceptes a Jesús. Cuando veas eso, nada más acuérdate de este momento. Y Dios me dijo, o sea, lo que tiene poder en realidad es mi palabra, no lo que tú estás diciendo. Entonces, ya había leído yo ese versículo de Hebreos 1:3. De la palabra de su poder, o sea, de la palabra que es resultado de su poder. Entonces yo le dije, bueno, ya no voy a tratar de convencerte, lo que voy a hacer es que te voy a leer 3 versículos nada más, y me vas a escuchar porque estamos aquí y no tienes de otra. Entonces le leí Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y luego le leí primero de Juan 4, donde dice que Dios es amor. El que no conoce a Dios, se los leo bien porque no siento mucha responsabilidad de decir un versículo mal. Primera de Juan 4, creo que es el 8. Sí, es el 8 que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y les leí también Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo le dejé 3 testigos. Esta palabra, a diferencia de cualquier otro libro religioso, que llámese Corán o cosas de esas, esta es la única palabra que, sin importar si la crees o no, tiene un poder ya intrínseco. ¿Por qué? Porque esta palabra fue creada directamente del poder de Dios. Entonces, creas o no esta palabra va a tener un efecto en tu vida, y la semilla va a ser sembrada. Entonces, los espíritus, nuestro espíritu responde o se alimenta directamente de la palabra de Dios. Nuestro espíritu crece únicamente con la palabra de Dios. Nuestra carne crece únicamente con alimento apropiado, con alimento sano. Entonces, esta palabra es la que tiene el poder. Y Dios me dio esa sabiduría, fue sabiduría de Dios, no fue mía. Que me dijo, o sea, cuando te topes con un ateo, solamente habla mi palabra, no razones con ellos porque sin fe es imposible que me agraden y no me vas a probar. Ni voy a hacer nada para probarme existente. Si no sería haber hecho acepción de personas. Entonces, hablando la palabra de su poder, podemos trascender en las vidas y aunque en ese momento no se tenga algún resultado favorable, cuando llegue el momento, Dios es misericordioso y va a traer esos versículos a la memoria y aunque sea en el último segundo, van a tomar su decisión. Y es por eso
la importancia, no sé, no sabía por qué llegué ahí, es por eso la importancia de escuchar su voz, porque de ahí depende muchas veces la vida de muchas personas, donde solamente tú ibas a ser el único que iba a llegar a Él, ¿verdad? Y si nosotros no hablamos, entonces ¿quién va a hablar? Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. ¿Por qué muchas personas no lo escuchan? Ya vamos a acabar. Ya nada más nos faltan unos 30 versículos. No es cierto. Les leo igual, si quieren apuntar las citas en Apocalipsis. Apocalipsis 2. Aquí es donde Jesús se agarra diciendo repetidas veces una sola cosa y donde tenemos que prestar atención. Apocalipsis 2.7, Apocalipsis 2.11, 2.17 y 2.29. Les voy a leer el 2.7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto decía Randy el fin pasado. Hay gente que viene y que tiene oídos para oír, y hay gente que no tiene oídos para oír. Teniendo entendimiento no prestan atención a las razones de Dios, como dice Proverbios 1. Dice Jesús eso: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces podemos escucharlo. En el 2.11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el 2.17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2.29, ya más o menos saben para dónde voy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya es algo repetitivo. En el 3.6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos muchas bases donde se nos está diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Pero entonces, ¿quién es el responsable de tener oídos para oír o de tener oídos que no escuchan? Nosotros somos los responsables. Jesús está diciendo: el que tiene oídos, oiga, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de abrir o de cerrar nuestros oídos. ¿Cuál es la razón por la cual no tenemos oídos para oír o no hemos tenido oídos para oír? Viene en Hechos 28. Si quieren igual apuntar el versículo, yo se los leo. En Hechos 28, 26 y 27. Esta cita bíblica está haciendo referencia a Isaías 6.8, es la base bíblica del Antiguo Testamento. Lo leemos nada más, dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Dice: ve a este pueblo, le dijo a Isaías, Dios, y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces Dios aquí nos hace saber que Dios siempre está hablando. Aquí viene en el versículo 26, perdón, el 27 al principio: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y poniendo un dedo aquí, más les voy a leer de voladita Hebreos 3.15. También respalda este versículo que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La razón por la que la gente no tiene oídos para oír es porque endurece su corazón, porque tiene amargura en su corazón, o porque hay discusión en su vida con alguna persona, porque hay altanería o soberbia, o qué me va a decir esta persona, o sea, no tiene nada que decirme, Dios no me va a hablar a través de nadie o de él. La razón por la que el corazón del pueblo está engrosado, más bien por la que no tenían oídos para oír, o ojos para ver, o corazón para percibir, la razón por la que no escuchamos al Espíritu es porque tenemos nuestro corazón endurecido con
con disensiones o con cualquier situación o anomalía en nuestras vidas relacionales o, ¿verdad?, etcétera. Simplemente con venir con una actitud o ir con una actitud a cualquier lugar donde la palabra de Dios está hablando. Ir con una actitud de yo sé más que ustedes, cuando la palabra nos dice considera a todos los demás mayores que tú o mejores que tú. No te hagas tú más grande que nadie, ni eres más grande que nadie. Entonces, el endurecer nuestro corazón es causa principal por la cual no escuchamos a Dios. No nada más porque estamos en nuestro auto y empezamos a sintonizar la radio y no pescamos nada. No porque no escuchamos nada vamos a asumir que la estación no está transmitiendo. Dios siempre está hablando. Aquí el problema es el corazón duro. Y es cuestión de nada más hacerlo así, sintonizar y escuchar. Estar pues alineados con lo que Dios está diciendo. Es una cuestión de corazón. Nada más. No es otro problema. Y Dios nos está hablando en nuestros corazones y en nosotros, como dice Jesús, aquí está. Jesús en la respuesta a esta situación, no los quiero dejar nada más con el problema, sino con la solución, es donde Jesús dice en Mateo 11, en el versículo 15, dice, repite lo mismo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego dice del 25 al 30, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? La diferencia a tener un corazón engrosado o un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque eres lo opuesto a manso o lo opuesto a humilde. O sea, si eres lo opuesto a manso, es una persona pues muy bronca. Por ahí tengo ira también, es desenfreno, ira, es lo opuesto a eso. Y a humilde pues es altanero o soberbio o prepotente, ¿verdad? Entonces, con sinceridad y genuinamente acercarnos a Dios y decirle, Señor, no sé todas las cosas. Tu palabra dice que yo escucho tu voz. Ayúdame a escucharte. O me acerco delante de ti y te pido dirección, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Ya tenemos nuestra suficiente base para hacer eso, ¿verdad? Entonces, hay que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Si sintonizamos nuestra mente con nuestra carne, vamos a escuchar las cosas de la carne. Si estoy ocupado únicamente en ver cómo voy a obtener mi casa, cómo voy a obtener mi carro y cómo voy a tener más posesiones, si estoy nada más sintonizado acá arriba, pues voy a estar más consciente de eso, ¿verdad? Y si sintonizamos nuestra mente, es decir, nuestra alma, que opera a través de nuestro cerebro, con nuestro espíritu vamos a escuchar las cosas del espíritu. El espíritu comunica las cosas desde el interior. Yendo más allá, donde Randy, al final, que personas que se acercaban a él, esperando o con la expectativa de recibir algo, recibían algo, pero yo sí me di cuenta que de repente había gente que simplemente no quería nada, donde casi, oye, por favor, pasa, y pasan y no reciben nada. ¿Por qué? Dios no hace excepción de personas, sino que la gente no quiere y no tiene oídos para oír y está
su corazón endurecido, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las que un profeta revela cosas del futuro es porque está más consciente del Espíritu y porque en el Espíritu no hay tiempo. En el Espíritu no hay tiempo, o sea, no hay un mañana en el Espíritu. O sea, siempre es aquí y ahora. El tiempo fue establecido en Génesis 1 para las temporadas. Mi papá es el que sabe explicar mejor eso, lo de las fiestas y todo eso. Tenemos que, no nada más tampoco caigamos porque hay dos extremos, es decir, Dios solamente habla a través de su palabra o Dios solamente habla aquí adentro. Tenemos que estar conscientes de las dos cosas. Sí, Dios habla en nuestro corazón, pero no podemos estar esperando dirección general acerca de una situación y decirle, Dios, es tu voluntad que perdone, o es tu voluntad que perdone, o así cuando aquí lo está diciendo. Entonces tenemos que encontrar lo que el Espíritu de Dios ya nos dijo en su palabra, como base fundamental que pueda aplicar en cualquier situación de nuestras vidas. Si no estamos escuchando la voz de Dios claramente es porque no estamos pasando suficiente tiempo en su palabra. La razón por la cual Dios quiere que valoremos y que atesoremos su palabra y que estemos leyendo su palabra es porque quiere que nos familiaricemos con su voz. ¿Cómo vamos a reconocer su voz cuando nos esté hablando si no sabemos cómo habla? O sea, como si yo ahorita hago una llamada, le hablo a mi mamá y nada más decirle hola, una palabra, vas a ver quién soy. O vas a ver que es uno de sus hijos porque hablamos igual. Pero es por eso, porque los conoces cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están contentos, en cualquier situación, y porque pasas tiempo con ellos. Y el único recurso, o el recurso principal por el cual tenemos acceso a Dios, es su palabra. Y si no escuchamos, si no le damos tiempo, no vamos a escuchar su voz, no vamos a saber discernir. El Espíritu de Dios me dijo, detente en aquella situación, y yo lo ignoré, y luego después volví a pedir dirección, y Dios vuelve a hablar, pero entonces tú mismo te confundes, porque dices, entonces, ¿de quién era la voz atrás que me dijo eso? Entonces, hay que pasar tiempo en su palabra leyendo para familiarizarnos con su voz y así cuando se requiera. O sea, es lo que dice Dios. Tenemos que encontrar lo que el Espíritu de Dios ya nos dijo en su palabra. De esa manera podemos familiarizarnos con su voz. Y si hay algo más en lo que Dios te quiere decir específicamente en cualquier situación, lo va a hacer. Téngalo por seguro, pero si no nos familiarizamos, no vamos a discernir su voz. Y este es el único recurso. Dios nos quiere entrenar para escuchar su voz en todas las situaciones. Y también estar conscientes de que el mismo Espíritu que habló a Elías, a Moisés, a David, a todos ellos, es el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros y da testimonio dentro de nosotros, y también tenemos la capacidad de no hacer nosotros milagros a través de Dios, sino Dios hacer milagros a través de nosotros y estar prestos a su voz para escucharlo y para hacer lo que Él nos está diciendo, ¿verdad? La clave de un milagro es una cosa nada más: hacer lo que Dios dijo. Esa es la única razón por la cual un milagro puede tomar lugar. Hacer, escuchar y obedecer lo que Dios está diciendo. Esa misma fue lo que dijo María en la fiesta de Caná cuando Jesús convirtió, cuando Dios a través de Jesús convirtió el agua en vino. María dijo muy sabiamente, lo que Él les dijera, eso mismo hacer, háganlo. Entonces esa es la clave para los milagros. De hecho, el agua fue convertida no en manos de Jesús, sino los sirvientes que fueron hasta el arroyo, el pozo, y trajeron el agua, y ahí fue donde fue convertida el agua, ¿no? Entonces fue cuando se obedeció la dirección de Dios, en este caso de Jesús. Y estar conscientes de cómo identificar la voz del Espíritu, porque muchas veces yo decía, veía algo y empiezas a pensar ciertas cosas, y dije, bueno, no, es que no es en la mente, es en el corazón.
pero Dios sí me corrigió. Cuando tú te enfocas en tu espíritu, empieza a subir de tu espíritu a tu mente, ¿verdad? Y es, a fin de cuentas, el medio donde llega hasta el final, que es la boca y donde sale ya. Entonces, así como escuchamos a predicadores y recibimos enseñanza por nuestros oídos, a nuestro cerebro, que es el instrumento que usa nuestra mente, nuestra alma. Recibimos la enseñanza a través de nuestros oídos, a nuestra mente, y luego llega a nuestro corazón, y ahí es donde es arraigada. Primero pasa por nuestros oídos, por nuestra mente y al corazón. Asimismo, es a la inversa. Cuando Dios va a decir algo a través de ti, empieza a gestarse su palabra en nuestro corazón, sube a nuestra mente, cuando nos enfocamos en su espíritu, cuando tenemos una mentalidad más enfocada en el espíritu, y a fin de cuentas va a salir por nuestra boca. Entonces muchas veces, cuando una persona que está pidiendo limosna, no sé, donde sientes, o donde empiezas a percibir, incluso hasta llegas a escuchar una cantidad o algo así, o sea, no le des ese peso, dale 20 pesos o dale más, ¿no? Entonces, así como la misma capacidad que tenemos de recibir por alguien, tenemos la capacidad de compartir desde dentro. O sea, y va a pasar por nuestra mente. Y Dios nos dio una mente para usarla, no nos dio una mente para depender de ella, sino únicamente para usarla. Y se me hace que esto es lo que Dios quería hablar en este momento. Estemos persuadidos de que nosotros somos sus ovejas, de que podemos escuchar su voz, de que Él está dentro de nosotros, que el Espíritu nos revela cosas que están por venir y nos recuerda cosas que pasaron. Y vamos a orar en agradecimiento.